Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a dejar, como siempre, unos minutos para que avise a todos nuestros seguidores, porque hoy tenemos un tema que nos compete a los humanos, que es un poco de yoga, ¿vale? Yoga como filosofía para la vida cotidiana, porque practicar yoga pues no es solo hacer posturas, implica también seguir unas pautas vitales que mejorarán nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, pues vamos a ver qué nos comenta Rose Natura, que en breve estará con nosotros. Y deciros que también en muy poquito tiempo dejaremos de hacer los directos, así que cogerlo con ganas, exprimir todos los conocimientos. Todos los directos que hacemos quedan 24 horas aquí en Instagram, pero luego los colgamos en YouTube, así que como es gratis podéis suscribiros también al canal de YouTube, ponéis AppMo sin los puntitos, APMOU, AppMo, y nada, le dais a la campanita y cuando subamos vídeo pues estáis al tanto de todas las cosas que hacemos. La verdad es que no son pocas, intentamos hacer lo máximo posible por y para ellos, que son nuestra máxima prioridad, pero también por las personas que están detrás de todos esos animales, ¿no? Que es responsabilidad nuestra y que la asociación hace todo lo posible por informar, formar. En breve, cuando volvamos a la vida normal, volveremos con nuestras clases mensuales de perritos, con el mejor profe que tenemos, la verdad que estamos muy contentos. Y bueno, aprovechad estos días que tenemos aún a dos etólogas, tenemos a ponentes distintos para que cojáis todo el conocimiento posible. Muy bien, pues sí, ya está aquí Rose, vamos a conocerla y a ver qué nos cuenta, a ver qué nos cuenta, a ver si me deja. Ya la tenemos aquí. ¿Qué tal todos vosotros? ¿Cómo estáis? ¿Desde dónde nos saludáis? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? ¿Me oyes? Te veo pero no te oigo. Desde Madrid. Hola, Damián. Rose, no te escuchamos. Ahora, por ahí, por ahí. Desde Madrid. Vale, ¿qué tal en Madrid? ¿Me oyes, Rose? Y ahora sí, pero antes también te escuchaba, no sé por qué ahora no. Vale, yo ahora sí te escucho. A ver, A ver si... Sí, se te escucha. vale. Las cosas del directo, ¿verdad? Sí, siempre decimos. Hola, Esther. Cansados del confinamiento. Ya, Damián, lo sé. Pero hay que hacer un pequeño esfuerzo más, que enseguida salimos y, como nos dicen todos, si todos ponemos un poquito de nuestra parte, pues seguramente lo consigamos. La verdad es que no sé qué tal vuestros animalillos. Si... Hola, Barney the Dog, ¿qué tal? A ¿Qué ver, tal esa naricilla que veo por ahí? Muy bien. ya está, por fin. Sí, vale. Ahora te escucho y te vemos. Vale, de acuerdo. Pues nada, estaba comentando un poquito que te ibas a presentar y nos ibas a presentar un poquito el yoga también como un concepto de estilo de vida, no solamente como lo que todos conocemos, ¿no? Que aplicamos, a lo mejor nos viene a la cabeza el yoga y vemos las posturas, sino qué hay detrás y cómo te metiste en este mundo un poquito también para conocerte. Pues nada, lo primero es darte las gracias también por tu bienvenida, también por vuestra labor, que me encanta, ya sabéis que os sigo, y es un placer estar aquí con vosotros. Y también muy agradecida de que me deis la oportunidad de hablar sobre el yoga. Es verdad que se habla mucho, pero desde enfoques que al final nada tienen que ver con nuestra parte espiritual, ¿no? Y es muy importante que de alguna manera los que nos dedicamos a ello podamos darle voz. Entonces, para mí el yoga sí que es cierto, como dices tú, que es una filosofía de vida, es un camino, para mí sí que es una forma de caminar, ¿no? Son experiencias de vida. Y entonces al final es importante que
que se vaya entendiendo desde todas esas facetas y no solamente de la parte física, que es la que más conocemos. Entonces, la pregunta que tú me hacías de cómo llegué yo al yoga para ir poco a poco, que si no me quedo mucho hablando, pues yo empecé pues muy joven, cuando tenía como unos 18 años o así, y sobre todo era porque era muy inquieta mentalmente y de alguna manera yo buscaba formas de relajarme, ¿no? Igualmente mucha gente que ahora me llega me dice, yo me he apuntado a yoga porque me quiero relajar. Y a mí me hace mucha gracia porque al final yoga no es relajarse está al final en nuestra mente, no es un estado mental el tema de la relajación. Lo que pasa que sí que es verdad que el yoga nos ayuda, ¿no? Porque al final te invita un poco a parar, a preguntarte qué estás haciendo en tu vida y cómo lo estás abordando. Entonces, yo tenía muchas crisis existenciales desde muy pequeña, muy joven, y siempre he estado metiéndome pues en cosas así muy místicas y muy desconocidas, ¿no? Siempre me llamaba mucho la atención. Y una vez me llamó también el tema del yoga, y además yo estaba en Cuenca viviendo, por cierto, porque he estado en varios sitios y ahí me tocó en Cuenca. Y recuerdo que empecé a probar. Y era como antiguamente se conocía, te metías en una sala con alguien que te explicaba las cosas como muy suave, con incienso, con la luz así como muy tenue, ¿sabes? Y, y nada, no le di más importancia, simplemente buscaba esa forma de relajarme. Y luego ya con el tiempo empecé a probar otras líneas y a enfocarme un poco más en yoga, a conocer otros métodos. Y empecé también a enfocarlo de manera física, pero de manera física Uy, a la salud. espera un segundito, espera un segundito. Sigue hablando. Ah, vale. Más enfocado en salud, a nivel, pues, de cómo gestionar los dolores que tenemos, porque, por ejemplo, me aparece un dolor de cabeza, porque puedo tener, pues, algún problema de artrosis, de artritis, problemáticas de la Dios, espalda, ese tipo de cosas. es que ha habido ahí un golpe de coche. Madre mía, pensé que había dado a mi coche. Por eso salí, No me perdón. digas. Tenemos el día un poco extraño. Yo creo que es por el tema de la lluvia. No sé por allí si está lloviendo, pero aquí está cayendo una en Madrid que vamos. Aquí hay tormenta, lo que pasa es que justamente hay aquí una pequeña curva, entonces entre los que bajan, bajaba ahora un jeep y subían dos cochecitos y han colapsado. Entonces, como hay coches aparcados y hace muy poquito también había un coche parado, le habían dado, ahora escuché el ruido y me asusté, dije, bueno, a ver a quién le han dado esta vez. Pero bueno, ha sido un susto solo y creo que no ha pasado nada. Pues menos mal, entonces se queda en otra anécdota. Sí, sigue, que te dejé. Y nada, que digo que la primera vez que busqué el yoga era de forma para relajarme, la segunda vez lo enfoqué más a nivel de salud física y luego lo que hice ha sido un poco enfocarlo también a otro nivel más holístico, ¿no? Que es a todos los ámbitos, ya no solamente el físico, no solamente lo emocional, sino también lo espiritual y lo mental. Y al final me parece, pues, es un camino para mí holístico, ¿no? Que también es como le llamo a mi página de Facebook, le pongo camino holístico con Rose, porque me parece que al final es eso, las experiencias de vida son más que, pues es un caminar. Y lo importante es eso, caminar y bueno, pues ir vivenciando lo que se te va poniendo por delante, ¿no? Y ya está. Al final, lo que dice mucha gente, y tienen razón, es lo de vivir el presente. Que no deja de ser eso, ponerte un poco en situación de lo que está sucediendo ahora y simplemente aceptar que la vida va cambiando. Todo va cambiando, circunstancias, nuestro cuerpo, nuestra mente, estamos en continuo cambio, ¿no? Y eso al final es lo interesante. Entonces, creo que en ese sentido sí que he evolucionado en yoga. Y ahora estoy más contenta. Imagino que dentro de unos años pues, diré cosas diferentes también, ¿no? Por otro tipo de evolución. Pero bueno, ahora mismo en mi presente, para mí es un camino holístico, se podría decir. Y imagino que el ejercicio cuando entra, imagínate algún alumno, ¿no? que tengas, siempre se le da unas pautas, va digamos, con una libreta también de información, es moderado, se adecua a la situación de cada uno, los grupos suelen ser pequeños. ¿Cómo sueles hacerlo, por ejemplo?
Pues es una buena pregunta, porque a lo largo de los años yo he ido cambiando mucho a nivel de metodología. Ahora mismo lo que hago es que lo enfoco más a nivel personalizado. Me gusta trabajar con grupos más reducidos. Y sobre todo muy interesante, que yo lo estoy aprendiendo también ahora con la Ayurveda, porque lo que decía antes del caminar, ¿no? Lo bueno que tengo es que me sigo formando y sigo todavía ampliando el conocimiento, porque al final el mundo del yoga es muy amplio, muy extenso. Entonces es importante que te vayas como también reinventando, ¿no? Tienes que ir modificando las cosas y también según las circunstancias que se van presentando. Con las personas pasa igual. Es muy importante que tengas primero un trato con ellos, conversaciones y también sepas leer los cuerpos. O sea, para mí los profesores de yoga lo que tenemos que ser son lectores de cuerpos. Tú tienes que entender qué le pasa a esa persona y a ese cuerpo qué necesita. Y luego ya ahondar un poco más, ¿no? Porque muchas veces nosotros hablamos y decimos, me pasa esto, soy aquello, pero eso es la mente, el cuerpo es otra cosa. Entonces, al final, esto va por fases, ¿no? Y primero tenemos que entender el cuerpo y una vez que se va entendiendo el cuerpo, se puede entrar en otro tipo de procesos. Entonces, es muy interesante que las personas se puedan conocer, ¿no? Al final, esto es un camino de autoconocimiento. Y lo que tenemos que hacer, por lo menos en mi caso, como yo veo, es dejarles que ellos se conozcan y se permitan. Y sobre todo que no se pongan trabas, ¿no? Tenemos como muchas resistencias y muchas veces venimos con cosas ya inculcadas mentalmente, ¿no? Me pasa esto, no, yo no voy a poder hacer esto, es que no soy flexible, es que soy rígido, es que soy tal, es que soy cual. Al final, yo creo que al final yoga para mí no es exclusivo, quiero decir, ¿no? Es inclusivo, es para todos. Lo importante es saber qué le puedo ofrecer a una persona y cómo abordar ciertas posturas o ciertas actitudes en la práctica, ¿no? Me refiero a la práctica de posturas de asana. ¿Qué le puedo ofrecer a una persona y a la otra de otra forma? Al final las directrices, como bien preguntabas antes, son muy generales, eso es verdad, ¿no? Tú tienes que dar al final una clase para un colectivo, sea mayor o sea menor, y hay unas directrices generales, pero es muy interesante y es muy importante que siempre dentro de esas pautas tú puedas también dar adaptaciones a las personas, ¿no? Para que puedan hacer lo mismo pero de diferente manera. Lo importante es que todo el mundo pueda obtener el beneficio, aunque sea de diferente manera, ¿no? De eso se trata al final, de hacerlo inclusivo e integrativo para todos. Unido a una alimentación sana, porque a veces, o al menos en los folletos, cuando yo he visto, me han entregado, es verdad que viene como una pequeña introducción de la filosofía y luego viene un poquito ligada a la alimentación. ¿Es así o no tiene nada que ver? Para mí, como yoga es salud a todos los niveles, claro que tiene que ver con el tema de alimentación. Lo que pasa es que el tema de alimentación también es parecido a lo que yo decía antes, es muy personal, ¿no? Entonces, esto no significa que yo soy, por ejemplo, yogi o yogini y ya tengo que ser vegetariana, ¿no? Que también es un tópico. Tengo que vestir así, tengo que tener este cuerpo, tengo que comer así. Sí y no. Cuando tú vas a entrar en este caminar, me gusta decirle camino, te vas dando cuenta de una serie de cosas y sobre todo lo que empiezas es a entender y a respetar tu cuerpo. Entonces empiezas a evitar las cosas tóxicas, ya sea de alimentación, ya sean patrones mentales, ya sean actitudes, ya sean circunstancias, ¿no? Empiezas a dirigirlo de otra manera. Entonces, claro, uno tiene que entender que lo tóxico no es lo que comemos, sino cómo lo comemos, ¿no? Y yo no inculco a la gente lo que tiene que comer, tampoco soy nutricionista y no es mi trabajo. Si preguntan sobre mi experiencia, yo sí que es verdad que no como animales, pero lo hice también por una cuestión de compasión y ética moral, ¿no? No lo hice solamente por el yoga. Yo empecé, antes de empezar seriamente con el yoga, yo ya dejé de comer animales. Entonces, a mí sí que es cierto que el camino de yoga me ha afianzado esa decisión, pero no quiere decir que todo el mundo que vaya aquí, pues tenga que tomar esa decisión. Al final creo que necesitas escucharte, ¿no? Y bueno, las fases que pasamos todos son importantes pasarlas. Hay metabolismos y hay cuerpos que a lo mejor toleran la alimentación animal y otros no la toleran. ¿Qué hay que decir? La verdad universal, a comer carne o no comer carne, comer esto o no comer lo otro, me parece que no es así, ¿no? No me parecería correcto hacerlo, porque
se tiene que analizar bien a la persona, ¿no? Para ver qué necesariamente necesita. Sí que es cierto que lo que a lo mejor es dañino, y eso lo puede decir todo el mundo, son los azúcares. Entonces, empieza a dejar de comer ciertas cosas tóxicas que a lo mejor no tienen que ver tanto con si es animal o no animal. Pero sí que a lo mejor el azúcar empiezas a decir, pues esto no me va bien. Igual que el tema del ayuno, que hay gente que yo conozco, incluso yo en clase también practico en ayunas, pero es una experiencia mía personal, no quiere decir que porque yo lo haga en ayunas lo tiene que hacer todo el mundo, ¿no? Eso al final hay que probar. O sea, yo creo que lo mejor es probar y ver si a uno le va bien. Entonces, si le va bien, es innegable que te va bien. Y si te va mal, pues para qué seguir, ¿no? Pero yo creo que la virtud está en experimentarlo también. Es estar abierto Claro. y desde luego, pues la gente profesional nutricionista que comenta cosas que tienen hechos fehacientes y que tienen estudios y demás, pues por algo será, ¿no? Pero también hay una cosa que es innegable y es tu experiencia personal, ¿no? A mí sí que me gusta dejar claro que todo lo que voy a comentar aquí tiene que ver con mi experiencia personal y con mi verdad. No por eso quiere decir que todo el mundo tenga que hacer o decir lo Claro, que hago. Pero claro, claro, por supuesto. Luego, el yoga, es verdad que siempre son mitos que se pone, por ejemplo, pues esto, yoga, descanso adecuado, o sea, ¿todo el mundo que hace yoga tiene el descanso adecuado o también es un mito? a ver, eso también es muy interesante que me lo preguntes porque hay una cosa muy curiosa y es que mucha gente se piensa que porque tú ya te dedicas pues a dar yoga o a enseñar yoga y tal, eres como una persona que tienes una serie de privilegios y que a lo mejor eres como muy afortunado en la vida y nada que ver. O sea, al final somos personas normales y corrientes, que tenemos los Ujú. mismos brazos, las mismas piernas, no, nos duele lo mismo si nos tiran un pellizco, o sea, nos pasa. Claro, nos pasan los mismos procesos de la vida, ¿no? Pues me levanto, tengo que comer, tengo que dormir. Si, por ejemplo, pues se va alguien que quiero mucho, pues lo paso mal, tengo ese proceso de duelo. O sea, al final pasamos por las mismas etapas, ¿no? Entonces, eso yo creo que va un poco en la actitud de cada uno y al final es el compromiso que tú tengas. Porque para mí, al final, yoga es eso, es un camino de compromiso, de autoconocimiento y de evolución. Entonces, si no te comprometes y para ese compromiso te motivas día a día, el compromiso no lo vas a hacer. Entonces, depende también de la intención que uno tenga. Si uno tiene una intención simplemente porque uno puede pensar que el hecho de que es yogi o yogini ya por ir a clase y hacer 2 días a la semana yoga, pues a ver, sí y no. Tienes una parte que está muy bien, que estás practicando y que te están enseñando, pero también es verdad que el camino de yoga es mucho más amplio, no solamente es ir tiene que ver con un aspecto mucho más profundo. Sí que es cierto que en muchas líneas lo primero que se hace es empezar por el cuerpo, como yo decía antes, pero también es cierto que claro, si uno energéticamente, yo ahora mismo le digo a una persona, tienes un bloqueo en el cuarto chakra o energéticamente a la altura del pecho o demás, uno va a decir, ¿y qué me pasa? ¿Y qué tengo que sentir? ¿Y qué tengo que hacer? ¿No? Uno lo desconoce totalmente, pero sí que es cierto que si alguien te dice, tengo dolor de estómago o me duele el corazón, tengo como presión, angustia o ansiedad, enseguida lo reconocemos, ¿no? Entonces, claro, Ujú. tenemos que empezar por zonas que nosotros reconocemos, como es el cuerpo. Y una vez que empezamos ahí, van surgiendo cosas y vas empezando a entenderte, a escucharte, qué te sucede, por qué te duele esto, por qué te duele lo otro, por qué pues, descansas así, por qué ahora te apetece este tipo de alimentación, por qué te pide el cuerpo estas cosas. Es todo un proceso de experiencia, pero ya te digo que al final esto es muy personal y todos pasan por procesos y etapas. Yo misma he pasado por ellas, ¿no? Yo al principio eh, también me creía mucho las etiquetas. Yo ahora mismo no me etiqueto en ninguna, por eso digo que yo a lo mejor tengo muchos referentes de yoga pues, de maestros antiguos, de la India y de tal, y a lo mejor también de ahora, ¿no? Puedo tener algún referente, pero me gusta siempre quedarme con lo que yo experimento que a mí me sirve, independientemente de quién me lo muestra, ¿no? Y no por ello quiere decir que esté bien o mal, sino que al final cada uno tiene que aprender a quedarse con lo que le va. Entonces, ¿tienen que descansar o no tienen que descansar?
el sueño es una cosa que es muy necesaria. Todo el mundo deberíamos descansar independientemente de que hagamos yoga o no hagamos yoga. Sí que es verdad que hay una cosa que a mí me gusta decir y me gusta hacer, y es dar ejemplo. Entonces, si uno quiere mostrar ejemplo de salud y ejemplo de coherencia, primero tienes que hacerlo tú. O sea, hay muchas veces que no hay que decir las cosas, hay que demostrarlas. Y, y simplemente el ejemplo ya está ayudando, ya está aportando, ¿no? Y las palabras ya ahí sobran, o sea, los actos muchas veces son los que nos van a guiar. Sí, la verdad es que sé lo que dices tú, que es verdad que siempre se ha escuchado, ¿no? Que los profes de yoga pues siempre son, jo, pues mira qué suerte tienen, ¿no? Que pueden dormir o, por ejemplo, también acuden, imagino, muchos alumnos que siempre se escucha del manejo de estrés y de las emociones que a través del yoga se logran a ellas. ¿Es así o...? Sí, es lo que te decía antes. Al final, muchas emociones están ocultas también en patrones mentales. Eh, por ejemplo, ahora con lo de la cuarentena, ¿no? Lo que nos está Sí. pasando. Pues es muy normal que ahora mismo mucha gente pues esté desbordada, no sepa qué hacer. También es cierto que partíamos antes de mucha actividad. Normalmente las personas estamos siempre en continuo movimiento, continua actividad. Parece que el hecho de estar parado, no hacer nada, nos etiquetan de perezosos, de vagos. Entonces tenemos que estar siempre con algo entre las manos, siempre pensando algo, siempre haciendo algo. Pero si uno se para y reflexiona sobre ello, simplemente lo único que te está diciendo es que te estás agotando, es saturación, es un colapso. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Hemos pasado de un profundo movimiento y una actividad bestial, de repente a un parón en seco y además forzado, porque nadie ha pedido este parón, ¿no? Entonces, Mm. claro, seguramente que al principio mucha gente lo ha agradecido incluso porque ha dicho, wow, estoy descansando, que antes no Sí. descansaba. Pero claro, eso te dura una semana. Después de una Mm. semana, uno dice, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Claro, uno no sabe estar consigo mismo. Estamos acostumbrados a cultivar todo el tiempo lo externo, a intentar estar bien por todo lo de fuera. Pues si me pongo la televisión, me pongo la radio, veo esto, me voy al cine, me voy de compra, me voy no sé cuántas, como tal, leo tal, siempre está todo afuera, todo afuera. Entonces, claro, cuando uno se tiene que quedar con él mismo, consigo mismo, dice, wow, ¿y ahora? Claro, al principio es como un aburrimiento, pero es necesario también, porque cuando uno para y empieza a entender qué está sucediendo dentro suyo, claro, hay como una especie de limpieza también, ¿no? Empiezan a salir pues cosas que uno antes ni siquiera se para a pensar, el cansancio acumulado, pues a lo mejor la sensación de que realmente no soy feliz con mi vida, estoy en un camino que no me vaya para pensar, pero como ahora tengo tanto tiempo me doy cuenta que estoy haciendo cosas que no me sirven, que no me son favorables. Entonces, claro, es necesario que pase eso. Y un montón de emociones que tenemos no son más que fruto al final, de pensamientos que tenemos en bucle y de forma contaminante en nuestra cabeza. Entonces, claro, el yoga nos invita a un poco a parar y a limpiarnos de todo eso. Pero es un proceso que lleva tiempo, o sea, no es automático. ¿No? Cuando Claro. me viene así pidiéndome ayuda, ¿no? De clases, no tengo ansiedad, me pasa esto y quiero yoga para que me ayude. Yo digo, vale, está muy bien, os has tomado una decisión, es el primer paso, pero hay que ser consecuente también. O sea, hay que tener voluntad, hay que tener ganas y hay que motivarse todos los días, porque el yoga lo único que te va a hacer es que te va a abrir en canal y va a salir todo. Y te va a mostrar tus partes que te encantan y las partes que no te encantan. Y todo forma parte de ti. Y al final eso hay que aceptarlo. Y no quiere decir que sea mejor o peor, es que eres tú. Y con Claro. eso que eres tienes que mejorarlo o no, o tienes que enfocarlo de alguna manera, pero tienes que saber qué está pasando. La cosa que nos sucede a las personas es que normalmente lo que queremos es dirigirnos a la consecuencia. Yo tengo un dolor de cabeza, me tomo algo y lo que estoy haciendo es consecuencia de, pero hay un origen de ese dolor de cabeza. Yo tendría que un poco investigar qué me sucede. Claro, al final el yoga lo que nos invita es a investigarnos, a descubrirnos, a ver quiénes somos, qué estamos haciendo, ¿no? O que nos favorece o que no nos favorece. Pero es un camino de valientes, porque tienes que coger las riendas y tienes que tomar decisiones y te van a entrar crisis y hay cosas que no te van a gustar, hay cosas que te van a encantar y otras que vas a decir, ostras, ¿y ahora qué hago yo, no? Claro. Y Entonces, es progresivo también, es gradual.
no es, como dices tú, instantáneo, sino que a lo mejor a algunos le lleva muchísimo más, ¿no? Conocerse a sí mismo, o por ejemplo la meditación que cuesta tanto, ¿no? Que no es tan sencillo de hacer. Pues mira, sin engañarte te diré que al final lo de conocernos es un proceso que nos dura toda la vida. Que nos dura toda la vida porque vamos cambiando continuamente. O sea, si te das cuenta, si tú haces un poco la vista hacia atrás, no eres la misma persona que hace un año. No eres la misma persona que el año pasado, ni vas a ser la misma que el año que viene. Entonces, al final esto es un proceso diario. Y quien diga que ya lo tiene todo y que ya lo ha conseguido todo, es simplemente el ego que te está engañando. No tenemos nada aprendido, cada día estamos aprendiendo algo nuevo y estamos aprendiendo a vivir, cada día estamos viviendo. Y aunque uno diga, si siempre hago lo mismo, me levanto, voy al trabajo, o ahora estoy encerrada en mi casa, ahora se aguantar a tal hora, no sé qué, aunque te parezca que es siempre lo mismo, realmente no lo es. Porque nosotros estamos cambiando, estamos envejeciendo, cada día que pasa estamos envejeciendo, ¿no? Entonces, Sí. es progresivo, lo que pasa que la diferencia está en que aceptemos o no aceptemos. Y hay veces que lo que cuesta es aceptar las cosas y hay gente que cuesta más y hay gente que cuesta menos. Yo creo que al final puede ser un poco ahí la diferencia, ¿no? Ujú. La aceptación. ¿Y el confinamiento cómo se lleva teniendo el yoga de mano? ¿Mejor o más o menos igual? ¿O pesa? Pues sinceramente, a mí el tema del confinamiento no me ha afectado. La verdad que no, a mí en ese sentido no. Yo no me he sentido en ningún momento de estar encerrada en mi casa, ni aburriéndome conmigo, ni nada, para nada. O sea, he disfrutado mi tiempo libre, cosa que a lo mejor en tu vida diaria no tienes. Entonces, he dado gracias por ese tiempo libre que he podido disfrutar. Al final, pues hay cosas que no te da tiempo por circunstancias, por horarios y formaciones y cosas, y de repente te encuentras con un montón de tiempo libre. Para mí ha sido como una especie de regalo. Entonces, poder invertir ese tiempo en lo que a ti te gusta y te apetece, sin tener ningún compromiso, ni tener ningún horario, ni ninguna presión, pues para mí ha sido maravilloso. Y es maravilloso, ¿no? Por ese lado positivo. A mí siempre me gusta mirar lo positivo de todo, ¿no? Todas las partes yo creo que al final pueden ser favorables siempre y cuando seamos capaces de ver ese punto. En ese caso, para mí. Y luego, por supuesto, pues la práctica ayuda mucho, pero ayuda porque te ayuda a estar presente, a estar en ti y hacer lo que verdaderamente te apetece, sin ningún Ujú. problema, sin etiquetas, sin juicios y sin ningún reparo. Entonces, en ese sentido, sí, pero lo bueno es que el yoga está al alcance de todos. O sea, es una herramienta que podemos utilizar todos. Lo único que hay que ¿Existe, saber, dime, existe el intrusismo también en el yoga? no te he escuchado, a ver, perdona, Decía que sí, existe el intrusismo en yoga. el intrusiste, porque, a ver, eh, hay, al final esto pues se ha hecho muy popular y mucha gente al final pues dice que sabe yoga. Yo lo que decía antes, para mí yoga es un camino y no se termina de aprender nunca, ¿sabes? No, una formación es como, yo voy a poner un ejemplo así muy práctico, no quiere decir que sea lo mismo, pero para que se entienda. Es como aprender a Sí. conducir, ¿no? Cuando uno va a la autoescuela y pues hace su parte teórica, su parte práctica, entonces una serie de prácticas, te examinas, a lo mejor te dan el ok, ¿no? En el teórico y en el práctico. Quiere decir que cuando tú sales de la academia, aunque tengas el ok en los dos, el aprobado, ¿sabes realmente conducir? Te están diciendo que eres apto, pero el conocimiento de la sabiduría de conducir te lo va a dar seguramente la experiencia, ¿no? De los años. Pues esto pasa lo mismo. Tú puedes ir a una formación de X tiempo, te están diciendo que eres apto a pasar las pruebas, pero ahí está la verdadera prueba después, cuando tú has salido de esa formación. Cómo tú vas a enfocarlo después y cómo lo vas a tomar, qué actitud vas a tomar, ¿no? No es solamente hacer un curso, tengo un título y ya está. No. Claro. Yoga, al final es una forma de vida. Entonces hay que ser coherente. A mí me gusta pues ser coherente con lo que hago y tomármelo bastante en serio. Yo respeto mucho la filosofía del yoga, por ejemplo. Entonces, eh, eso va un poco a la intención de cada uno, ¿sabes?
yo me he Ya. encontrado pues un poco de todo. He ido a formaciones que no me han gustado por cómo lo dirigían y he decidido abandonar. Igualmente he encontrado otro tipo de formaciones que me han encantado y me han ayudado mucho y que hoy también me han ayudado a ser quien soy y cómo veo las cosas. Pero es como todo, yo creo que al final en todos los ámbitos te vas a encontrar gente que, ya no voy a hablar de profesionalidad o no profesionalidad, pero Sí, sí que voy a hablar de implicación. Yo creo que al final lo importante es la implicación que tú tengas con lo que haces. Y eso es lo que te va a ayudar a ser ese buen profesor o ese buen, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Cartero o tal. Es la implicación y la motivación que tú tengas, las ganas que tú le pones a algo, esa voluntad, esas ganas. Porque si le pones esa vida y esa énfasis, pues seguramente va a salir todo bien, ¿no? claro, Entonces, eso sí. La formación también es difícil de, por ejemplo, como dices tú, de encontrarla es porque no te sientes afín o, por ejemplo, si alguien quiere formarse en yoga y lo pone en Google, ya le va a salir en todas las ciudades. O hay, digamos, una formación más centrada o profesionalizada en algún sitio determinado. No sé si le puedes aconsejar a alguien. el tema de formaciones, Hmm. pues el tema de formaciones es una lotería. Es una lotería, es lo que te digo. Hay algunas formaciones que te las presentan pues bien, ¿no? Y que dices, tiene muy buena pinta, y luego llegas allí y dices, no es para nada lo que yo buscaba. Entonces, al final, yo creo que es un poco también lo que tú busques, ¿vale? Tampoco no quiero desprestigiar tampoco a nadie ni nada, no es mi intención. Sí, sí, no, pero Yo creo que al final, exactamente, un consejo que tú das. claro, exactamente. Yo creo que al final cada uno tiene que saber bien cómo se quiere dirigir, qué tipo de línea, porque al final hay muchas líneas y cada uno tiene un poco diferente. Entonces, ¿qué enfoque te resuena a ti y cuál te gusta a ti? Investigar un poco, preguntar, que te hagan, pues hacer entrevistas también con la gente, preguntar qué tipo de metodología utilizan, qué teoría. O sea, creo que hay que investigar, no solamente decir voy a hacer yoga y ya está. Lo primero es que tienes que tener claro tú qué es el yoga o qué consideras tu yoga y hacerte unas preguntas también de decir, ¿para qué quiero yo aprender yoga o para qué me va a servir a mí el yoga? ¿Qué quiero hacer con él? O sea, ¿lo quiero utilizar para mí, de autoconocimiento, conocerme mejor, sanarme en todos los aspectos? ¿O quiero ser un buen profesor el día de mañana? Si quieres ser un buen profesor el día de mañana, seguramente vas a tener que hacer varias formaciones, no solamente una. Con una formación, no, a no ser que hagas Claro, luego una super práctica, que estés todos los días muy motivado, muy comprometido, es muy difícil que de repente salgas de una formación y sepas todo, porque nos ha pasado a todos los que estamos en esto. Yo llevo en esto varios años y mi forma de enseñar ha cambiado bastante, ha cambiado claro. muchísimo. Y tiene que ver, yo antes a lo mejor lo hacía con grupos más amplios. Cada vez me voy enfocando más a grupos más reducidos. Me parece que la calidad es importante. Y que ¿Cuántos tienes en clase? pues yo en clase como máximo estoy con 10 personas, como máximo. 10. Aún no llego ni a 10, como mucho a lo mejor 8 personas. Pero claro, eso lo que te hace es que tú estés con ellos y que tú des las directrices generales que hablábamos antes y que si tienes que hacer algún tipo de adaptación la puedas hacer. Porque yo siempre lo digo en mis clases, que pueden venir con la problemática que tengan, siempre que me avisen antes, pero por ejemplo si a alguien le ha venido la regla o cualquier cosa, pues a mí que me lo digan porque evidentemente la práctica va a cambiar. Que mucha gente me dice, sobre todo las mujeres, ¿y por qué con las reglas se tiene que cambiar la práctica? ¿Por qué no podemos hacer siempre lo mismo? Bueno, al final es cuestión también de respeto hacia tu cuerpo. Si estamos en un proceso de desecho, hay que respetar que estamos desechando algo. Entonces, no te hace ni mejor ni peor. O sea, no quiere decir que seas débil porque cambie tu práctica. Es que hay que aceptar también los procesos de las mujeres, ¿no? Tenemos menstruación, tenemos embarazos, al final las hormonas hacen muchas de las suyas, menopausias, tal, y todo eso hay que respetarlo. Y es sanación. Tienes que respetar todo lo que está pasando en tu cuerpo. Igual que estás respetando si tienes un dolor de cabeza, igual que estás respetando si tienes un E15, todo ese tipo de cosas hay que respetarlas. ¿Por qué no vas a respetar una menstruación si al Claro. final lo que estás haciendo es limpiar tu cuerpo? Estás produciendo un desecho que se está limpiando, pues reconduce la secuencia de tu práctica a ello, a aliviar Ujú. eso.
porque claro, no tenemos ni idea, pero cuando eso no se está respetando, a la larga nos puede producir enfermedades muy serias, entre ellas el cáncer. Ah, sí, ostras. Sí. Claro, entonces las cosas hay que tomarlas de forma muy respetuosas y muy serias, ¿no? Porque yo siempre digo que el yoga para mí es una herramienta maravillosa, y muy potente, pero mal enfocada, mal distribuida, puede hacer mucho daño. No Claro, solamente tú estás trabajando a nivel físico, de óseo, por ejemplo, articulación, estás también trabajando a nivel físico, pero más profundo, en los órganos y también a nivel energético. Entonces, por eso decía antes lo del lector de cuerpo. Tú tienes que entender cuando estás leyendo a un alumno tuyo que energéticamente qué le está pasando y orgánicamente qué le está pasando. A lo mejor está haciendo una postura que no le está viniendo bien. La ujú, postura es complicada y demás, pero esa persona no la puede abordar de esa manera. Y resulta que cuando la está ejecutando se está haciendo daño de alguna manera en alguna parte orgánica, por así decirlo. Pues esas cosas hay que saberlas. Tú tienes que saber cuándo le puedes decir a una persona que haga una cosa o haga otra, ¿no? Ahí está en la diferencia. Por eso cuando me decías antes lo del intrusismo, pues al final es lo que pasa. Hay muchas personas que se ponen a dar clase y luego se encuentran, como no hay experiencia y quieres abordar un montón de cosas, pues te das cuenta que no puedes hacer. Al final esto nos ha pasado a todos. A mí también me ha pasado, ¿eh? Cuando era más joven y tenía mis cursos de primeros y tal, y tú te crees que lo sabes todo. O sea, yo hablo así porque yo he pasado por ahí. O sea, no voy a ser ahora una cínica, ¿no? O sea, hemos pasado muchos por ahí y está bien admitirlo, ¿no? Y saber que, bueno, es un error, pero al final te va a mejorar. Por eso te digo que tienes que seguir siempre formándote y haciendo cosas. Si tú te crees claro. que todo está bien, pues mal camino. No, exactamente. Es como muchos profesionales que han pasado por aquí, veterinarios, todos abogan por eso, ¿no? Estar siempre a la última y siempre es una cosa sin acabar, ¿no? O sea, si siempre te estás actualizando, te estás conociendo, pues como dices tú, no significa que seas mejor y peor. A veces también, o sea, nos equivocamos absolutamente todos, hasta los profesionales, que a lo mejor piensas de una determinada manera y a lo mejor dentro de unos años dices, ostras, pues ahora a lo mejor lo enfoco o lo pienso de otra manera. Por ejemplo, eso que nos acabas de decir de la menstruación, imagino que te refieres a que puede hacer o determinadas posturas o determinadas cosas, ¿no? Por estar en esa fase o tiene que descansar la persona porque ¿por qué le sienta mal cuando te dicen, por ejemplo, y por qué no puedo abordarlo? Que personalmente, ¿cómo fue? Pues a ver, el tema de la menstruación también es un tema como muy desconocido, porque es verdad que mucha gente no sabe hablar de ello, ni en las clases, ni en un montón de formaciones, ni situaciones. A mí me lo ha hecho también a lo largo de mi experiencia, mi cuerpo me ha hablado. Y no quiere decir que cuando tengamos la menstruación estamos convalecientes y no podemos hacer nada, no, no para nada. Simplemente lo que te está diciendo tu cuerpo es que estás teniendo un proceso que tienes que respetar. Ya está. Entonces tú puedes practicar siempre que respetes ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que está aquí funcionando? Los órganos, ¿no? Pues lo que hay que respetar es esa expansión de los órganos. No hay que hacer nada que nos produzca compresión orgánica, sobre todo a este nivel de ovarios y demás. Y luego pasa a algunas mujeres que tienen menstruaciones muy fuertes, tienen hemorragias o tienen contracciones en el útero también porque les duelen, tienen muchos dolores y claro, pues a lo mejor ese tipo de persona tiene que hacer una práctica diferente a otra persona que tenga también menstruación. Es que todo es muy personal. También es diferente el primer día de menstruación que a lo mejor tu último día de menstruación o el día del medio, porque claro, los síntomas son diferentes y tu estado anímico también es diferente. Entonces, Claro. se tiene que abordar de esta manera, ¿no? Yo siempre por eso a mis alumnas siempre les pregunto, ¿en qué día estás? Me dicen, ya está, porque eso me va a dar pistas. En un embarazo es igual, tú no puedes abordar un embarazo el primer mes igual que el tercer mes o igual que el sexto mes. Todo Claro, lleva su momento y su manera de enfocarlo. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sabes? Ahí está un poco pues en la experiencia y también en el conocimiento que tú tengas. Sobre claro. todo, que tú las cosas que
que uno enseña, que me parece esto muy interesante comentar, porque claro, al final, a mí también me pasa, ¿no? Que ponemos una foto y tal, y uno ve la foto de posturas imposibles o posturas muy complicadas, y es muy importante también decir que todos hemos pasado por el aprendizaje, por caernos, que no nos saliera esa postura, esa frustración, esas resistencias. Entonces, lo sencillo, claro, que es demostrar o exponer lo que a ti se te da bien, pero como profesional tienes que ser humilde y también tienes que contar las veces que pues, te has equivocado, las veces que esta postura no te salía, o el día que tú a lo mejor te pasa lo que sea y esa postura no te sale. Es que todos los días no son iguales. Hay posturas que son maravillosas y te encantan y te salen, yo qué sé, 2 meses atrás y luego te pasa lo que sea, dejas de practicar esas posturas y te vienes con 3 meses después, 4 meses después y vas a hacer esas mismas posturas y dices, ostras, ¿y ahora qué pasa? Entonces, somos humanos, todo ese tipo de cosas pasan y está bien que se compartan porque el yoga es eso, es unión y es ser verdadero y auténtico. Y no hay que estar todo el tiempo con el ego y conseguir esa postura y lo otro es lo que menos interesa. La gente Claro, tiene que entender que no son posturas. Conseguir la postura imposible. Eso es lo de menos. Es encontrar la salud a todos los ámbitos tuyos. Y a lo mejor la persona que hace ese tipo de postura tan imposible, pues a lo mejor no hace tanto yoga que una persona que parece que hace una postura más sencilla. ¿Entiendes? Es que tiene que ver con la actitud. Entonces, no se puede tampoco desprestigiar a una persona que a lo mejor pues tenga alguna problemática o tal y tú digas, pues no hace nada, ¿no? O vaya práctica que hace o, jolín, no le sale tal postura. Pues no, no hay que juzgarlo tampoco, porque a lo mejor esa persona tiene una actitud y tiene una energía que está haciendo yoga más que todos los que estamos ahí, incluida yo. Entonces, sí, sí. ese tipo de valoraciones que muchas veces pasan, porque hay como mucha competencia, mucha rivalidad, jo, yo quiero que me salga esa postura. Claro, todas las actrices de repente hacen yoga, todas tienen su Sí. perfil, todas se mueven, y claro, todo el mundo quiere hacer de fulanita, de no sé qué, que a mí me lo hacen mucha nota también. ¿Ha visto a fulanita la postura? No sé qué. A mí me hace mucha gracia, pero es que al final eso no es yoga, es una foto. Yoga es otra Ya. cosa. Ya, pero bueno, tú ya sabes que todo también lo que sale en la tele sirve de referente, pues eso, no solamente a los adolescentes, sino que también a lo mejor lo ve alguien y dice, "Ay, pues yo quiero ser, pues lo que acabas de decir, como aquella actriz, o mira lo que hace, o qué cuerpo tiene", y a lo mejor pues no es así. O sea, no por hacer yoga, pues tienes un cuerpo 10 porque cada una somos como somos, y si ves a una actriz, hay otras cosas por detrás que seguramente, pues eso. Y te iba a preguntar también un poco sobre el libro, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, que le pudiéramos recomendar que sea como la Biblia, ¿no? Igual que nosotros, por ejemplo, tenemos la Biblia de los perritos, que es el lenguaje, ¿no? El de Turirrugas. Pues vosotros en yoga tenéis como ese libro referente donde empieza todo. Pues libros, ¿sabes lo que pasa? Que es que hay un montón de libros hay para dar y regalar, dependiendo también del ámbito, el enfoque que tú le des, porque hay libros que hablan sobre el pranayama, que es sobre la respiración, tipos de pranayama, otros que se enfocan a lo mejor a nivel de asana, otros yoga, que también se lleva mucho el yoga yin yang este. Entonces, hay un montón de libros. A mí, personalmente, que además lo tengo aquí, si queréis lo cojo y os lo enseño. ¿Mm? Uno que me ha ayudado mucho cuando empecé fue este. No sé si se ve. El método Iyengar. y Yengar. Vale, sí. Es que como se ve al revés, igual que aquí, lo pone al revés la cámara. Sí, vale. Sí, se llama el método Iyengar, que es una guía para la forma más practicada. Entonces, eh, a mí, para mí es un gran referente Iyengar, también tengo otros muchos, pero sí que es verdad que a nivel de postura y de asanas y demás está súper bien. Te lo explica muy bien. Y lo que decíamos antes, es importante tener en cuenta una alineación a nivel energético, orgánico, óseo y todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a reconducir a la salud. Si hacemos las posturas de cualquier manera, el beneficio no va a venir. Entonces uno tiene que saber qué está haciendo, ¿no? Y entonces, a mí, por ejemplo, este tipo de libros, así para nivel principiante y entender un poco las posturas y cómo te las explican y tal,
me parece que está muy bien. También hay otros tantos que están muy bien, pero bueno, a mí me lo tengo hace muchos años, me gusta mucho y lo sigo ojeando también muchas veces. Sobre todo porque hay veces que una empieza a avanzar, ¿no? Lo que te decía antes, tú ya te enfocas en las cosas de diferentes maneras y tal, y hay veces que te llegan personas que están tremendamente limitados y al final te tienes que reinventar mucho para poder enseñar a las personas lo que les pasa y lo que necesitan, ¿no? Y a veces te tienes que quebrar muchísimo la cabeza para poder llegar a ellos. Entonces, todos los que te hablan también de niveles así fáciles y tal, pues está muy bien. Y hay que tenerlos en cuenta. O sea, un nivel de principiante de yoga es muy interesante y de vez en cuando volver a hacer el nivel principiante estaría muy bien, porque nos baja un poco como a la tierra, ¿no? Cuando ya uno lleva un tiempo, empieza a evolucionar, a avanzar en posturas, empieza a motivarse y tal, te vas un poco, ¿no? Se te va un poco la mira. Hay momentos que tienes que bajar un poco a la tierra y decir, a ver, que la base está aquí, ¿no? La base es... Es bueno practicar, por ejemplo, solo o es mejor aunque empiecen a leer, por ejemplo, el libro que nos acabas de recomendar o empiecen a leer, siempre tengan de mano a un profesional por si acaso? A mí personalmente me gusta más practicar en grupo porque te alienta un poco más, te da como más motivación cuando tienes a compañeros, más divertido y al final yo creo que el yoga no tiene por qué ser algo, o sea, aunque es un trabajo individual, no tienes por qué hacerlo tú solo. Y sobre todo a mí me encanta a nivel presencial. Lo que se experimenta, esa magia que se ve en las clases, tanto por tu parte como por parte de los alumnos, es una cosa que no se le puede poner palabras. Es que es experiencia pura, ¿no? Y es muy bonito, porque al final no solamente estás enseñando tú, también te están enseñando a ti. Entonces, esos pequeños matices se hacen mucho online. Online, que ahora mismo con esta situación, yo también estoy ofreciendo clases online a mis alumnas y demás, pero sin coste ni nada, lo estoy haciendo de esa forma desinteresada porque me nacía así y lo estamos haciendo online, pero en cuanto pueda yo lo voy a hacer presencial porque online se va un poco... Hay gente que a mí me ha dicho que me hace mucha gracia lo de, bueno, y es que online, ¿qué tiene de espiritual? Al final es lo que estaba diciendo antes. Esto no quiere decir que sea espiritual o no espiritual. Yo creo que al final va en tu intención y en la actitud que tú tengas. Entonces, la actitud es energía pura. Da igual que estés como ahora mismo nosotras, ¿no? Que estamos frente a una pantalla o estuviéramos tomándonos un café presencialmente. Lo que cuenta es la actitud que tengamos y nuestra energía, ¿no? Cómo está dispuesta. Pues esto va igual. Lo que pasa es que esos pequeños matices y esa pequeña magia, ¿no? Pues te la pierdes por estos medios. Eso es Claro. verdad. Sí que se Bueno, siente la pero energía. hay que reconocer también que gracias a estos medios, la situación que tenemos, muchos profesionales, dejáis esa puerta abierta, ¿no? Y ayudáis también a muchas personas. Claro, por eso te digo que bueno, que es una alternativa que está muy bien y si te funciona, genial. A mí me gusta más presencial. Y luego, pues la práctica solo, como tú antes me preguntabas, pues también está bien. Es experimentarlo. Y hay momentos que a lo mejor me apetece practicar sola y otras veces, pues a lo mejor te apetece con alguna compañera o con alguien, ¿no? Depende también. Está bien experimentar de ambas maneras. No creo que haya una forma mejor o peor, simplemente según el momento. Y no forzar, imagino, porque muchas veces cuando vas al médico y te dice, bueno, pues haz pilates o yoga, ¿no? Como algo tan sencillo y las personas van y les duele algo, imagino que hay que parar siempre, ¿no? Comentarlo al profesor y parar. Cuando te duele algo, depende del dolor. Ese también es un tema muy controvertido, el tema del dolor, porque hay que diferenciar dos tipos de dolores. Hay un dolor que es insoportable, que te estás haciendo daño, indudablemente, y algo no funciona bien, ¿no? Algo no estás haciendo bien y puede ser pues un daño importante. Pero también hay otro tipo de dolor que es una resistencia que está ahí y que a veces da miedo enfrentarse a ella. Y claro, pues el cuerpo se queja. Pero eso no quiere decir que sea un dolor malo. Entonces, yo no dirá, bueno, ¿y cómo diferencio yo ese tipo de dolor? Claro. Pues es que es algo personal, eso hay que experimentar. Hay que
hay que aprender a escucharse y saber hasta dónde uno puede llegar. Porque mi cuerpo es mi cuerpo, yo sé hasta dónde puedo llegar yo sé cuando me estoy quejando por resistencia, cuando se está quejando por un dolor lesivo. Pero claro, eso lo tenemos que aprender todos. O sea, eso no te lo puedo explicar yo. Eso, si tú empiezas Vale, a notar que es muy insoportable, es un dolor que no aguantas, mm, pues es un dolor lesivo. Pero hay veces que son a veces miedos también. Cuando se te está dando una pauta muy meticulosa de cómo afrontar una postura y hay un dolor chungo que seguramente te falta algún ajuste o algo, ¿sabes? A mí me gusta siempre, sobre todo en los primeros niveles, así iniciales y tal, me gusta sí. siempre explicar todo con mucho. Explico todo mucho y también cómo se va a sentir o qué puede experimentar, qué sensaciones puede tener el cuerpo. Y fuera de eso, pues a lo mejor hay algo que no está funcionando bien. Vale, es que justamente hace años es verdad que lo típico, ¿no? Cuando tuve, bueno, un dolor, que lo típico que te recetan hacer yoga o pilates, yo me acuerdo que no eran posturas, porque de aquellas el pilates realmente no era posturas y después empecé también en yoga. Y había algo tan sencillo como, pues eso, cuando te tiras al suelo, el dolor lumbar, ¿no? Que es insoportable, que me tenía que, bueno, me decía la profesora pues que pusiera las piernas de otra manera y por eso me refería que a lo mejor la gente cuando le pase eso que siempre hable, ¿no? Porque como dices tú, cuando no a todo el mundo le va bien todas las posturas ni todos los ejercicios. Sí, lo que pasa que también es muy importante que cuando uno va a clase, primero hable con el profesor. Si el profesor antes no te ha hecho una entrevista, no te ha preguntado un poco pues las nociones que tienes y que, cómo estás y demás, lo suyo es que tú mismo le comuniques qué te pasa. Y entonces, según a ti se te ve y cómo funcionas, lo suyo es que te haga algún tipo de adaptación durante la clase. Claro, cuando alguien viene a algún sitio, a alguna clase y nos dice qué le sucede y empieza a hacer una clase con directrices generales y comunes a todos, es un problema. Entonces, uno tiene que ser también coherente consigo mismo, tener respeto ante todo por sí mismo y cuidarse y decir, oye, a mí me pasa esto, tengo tal dolor y a lo mejor hay alguna cosa que yo no puedo hacer. Y el profesor te va a decir, pues sí o pues no. Pero claro, hay que tener primero nociones de qué sucede a la persona, ¿no? Y Mm, evidentemente cuando uno nota que la postura, por lo que sea, te estás yendo ya de ella, ¿no? Porque, claro, hay muchos tipos de yoga y está el yoga dinámico y el yoga más estático, que según también las circunstancias y por ejemplo, si es de día o de calor, hace menos calor, y por temporadas y tal, esto cambia, o sea, no es siempre igual. Pues uno tiene también que escucharse y saber que hay cosas oye, hay posturas que a lo mejor te van mejor un día que otro, ¿sabes? claro. En Mm, estados de permanencia, cuando estamos en estados más estáticos, a veces que son muy exigentes. Y sí que es verdad que a niveles iniciales el tiempo de permanencia tiene que ser más corto. Si te exigen un tiempo de permanencia que tú no puedes en ese momento mantener, pues tienes que salir evidentemente de la postura. O sea, no tiene mucho sentido que tú mantengas una postura que te está generando un daño. Tienes que salir claro. de ahí, ¿sabes? Pero eso al final también te enseña la práctica. Al principio, pues, tienes muchas preguntas. Y está bien, o sea, yo creo que al final lo suyo es que cojas al profesor por banda, le bombardees un poco a preguntas, con el tiempo, con la práctica, Claro. pues empezarás a entender cosas, ¿sabes? Se cortó ahí un poquito, pero vale. Aquí me pone Monsi Vieiras. Yo creo que es muy importante que te controlen las posturas. Si las haces mal, puedes causar lesiones. Si controla las posturas, repíteme la pregunta, Ahora, es que se te ha cortado un poco. vale, sí, voy. Espera, yo creo que es muy importante que te controlen las posturas. Si las haces mal, puedes causar lesiones. Sí, sí, claro, sí, depende de la postura y hay daños que son más intensos que otros, pero evidentemente cuando una postura no está bien ejecutada, te puedes hacer un daño bastante serio. Sí. Lo suyo Vale. es que, lo suyo es que sobre todo a niveles principiantes,
te cojas a alguien que te sepa explicar bien las posturas. Te las desglosen un poco, te las expliquen bien, te hablen sobre la alineación, sobre cómo tienes que apoyar pues pies, manos, lo que toque, ¿no? Cómo se alinea un poco todo y pues tienes que ir entendiendo primero las posturas, tienes que ir practicándolas y tienes que ir corrigiendo pues ciertos veces vicios que no hay que ir corrigiéndolos. Y claro, a niveles principiantes tienes que estar muy, muy, muy concentrado en ellos porque evidentemente no saben y se van a equivocar y se pueden hacer muchísimo daño. Vale. Pero Sí, no, es que a veces se corta, ahora mismo se me cortaba también un poquito. Luego, aquí preguntitas que tengo aquí al lado. ¿Para hacer yoga hace falta hacerlo con algún color en especial? De no, ropa, imagino. no, realmente no. Para nada. A mí, de hecho, me gusta mucho practicar con ropa oscura por el tema del sudor, ¿sabes? No, yo no me meto en esas cosas. A mí, lo que decía al principio, a mí el tema de las etiquetas no me va. Entonces, hay gente que prefiere hacerlo de blanco o bueno, hay informaciones que te exigen vestirte de blanco por tema de pureza y bueno, cada uno tiene su ideología, me parece muy respetable. Para mí no tiene ninguna importancia. Al final, eso es lo de menos. Lo que importa es la actitud, la intención que tengas. La ropa simplemente es, bueno, pues un aporte que tú tienes para vestir, que la vas a sudar y ya está. No tiene mucho más, por lo menos en este sentido, para mí no tiene mucha más importancia. A ver, te voy a ir con algunas preguntitas más. Cuando haces yoga, ¿también sueles tener agujetas? Claro, el yoga cuando se trabaja a nivel físico, estás trabajando el cuerpo, evidentemente, y las posturas de yoga son muy potentes y exigen, son muy, muy exigentes. Entonces, claro, claro que hay un dolor físico y de hecho yo a veces me veo con algunos compañeros y tal, porque decíamos eso, ¿no? ¿Cuándo se va a acabar el dolor en estas posturas? Y sobre todo, como lleves un tiempo sin practicar y luego te pongas otra vez a hacerlo, pues el cuerpo se va a quejar. Es normal, pasa, eso le pasa a todo el mundo. Pero la meditación también, ¿eh? Que antes me preguntabas, creo que luego no te dije nada de ella, con la meditación pasa igual, que todo el mundo dice, quiero meditar y me va a ayudar. Sí, pero para hacer meditación hay que fortalecer mucho lo que es, por ejemplo, a nivel de columna. Tienes que poder estar sentado, ¿ves? Como llevo yo todo este tiempo vivido para nada, pues la meditación al final Sí. es eso, es estar sentado todo el tiempo muy erguido y tienes que tener mucha fortaleza en la zona de la que queremos es darle expansión orgánica también como antes. Y claro, si uno está así, pues claro, el aire no entra donde tiene que entrar, ¿no? Entonces, para meditar y que sea una meditación con beneficios y tal, con sus objetivos que se cumplan, pues al final hay que fortalecer y fortaleciendo se hace con postura, se hace con mucha práctica. Y esa práctica también nos va a enseñar a respirar, porque no respiramos bien, respiramos siempre de manera como muy precaria, muy ansiosa, muy hacia el pecho. Y entonces eso también nos mantiene muchas veces en estados mentales, que decíamos antes, y emocionales, todo el rato en bucle, ¿no? Y de contaminación. Entonces, a veces hay que pararse un poco y sentir, ¿no? La respiración tanto en el pecho como en el abdomen. Hacer una respiración completa, normal y sin mucho más, que esto me lo decían en clase. ¿Y cómo se respira? Pues mira, es que la respiración es muy complicada de explicar. Entonces, la respiración, por lo menos en mi experiencia, se va aprendiendo con la práctica. Entonces, al principio lo que hay que entender es las posturas, cómo ponerse, qué no tienes que sentir, qué sí tienes que sentir, cómo abordarlas, cómo ejecutarlas. Y una vez que tú ya estés entrando en esa dinámica, tu cuerpo te va a enseñar a respirar. Te va a enseñar. Pero así, se va a establecer sin más. Y no hay que hacer nada. Entonces, muchas veces son que tenemos ahí nuestras cosas mentales, ¿no? Nuestros patrones y esas formas que tenemos a veces de pensar que no son más que juicios y resistencias, pero que al final se va quitando con la práctica si uno quiere. Si tiene Vale. esa... Voy a seguir aquí con unas preguntitas que tengo. Lo que pasa es que ahora como hemos llegado a la hora, pone que
un reloj arriba, 15, 14 segundos, se va a cortar, lo digo porque después enganchamos. Y sí que no te robo mucho tiempo, voy a terminar con unas preguntitas que hay aquí y nos dices las posturas que tenías también, ¿vale? Vale.